Asambleísta Edwin Vaca. Gracias, presidente. Me parece que el tema de tránsito, siendo un tema eminentemente importante y delicado, debe merecer una atención y sobre todo pues una seriedad en su tratamiento. Y esto lo digo a propósito de lo que suele pasar cuando ocurren los accidentes de tránsito, que lo más fácil es buscar culpables, pero este tema yo creo que es una responsabilidad de todos, incluyendo del Poder Legislativo, en dar los instrumentos legales, la normativa adecuada para que las actividades del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial puedan desarrollarse de la mejor manera. Señalar también que la drasticidad de la ley ha provocado un incremento de los niveles de corrupción en la Policía Nacional. Y eso es evidente. Cuando se suben el monto de las multas y la complicación en los trámites, cuando el ciudadano tiene que buscar abogado y todo lo demás, es obvio que ahí tenemos una puerta abierta para que lamentablemente la corrupción suba la tarifa, y eso hay que señalar. Voy a referirme al artículo 2 de la reforma, presidente, estimadas y estimados asambleístas, como bien se ha señalado acá, tratando de ilustrar a los señores miembros de la comisión, en vista de que es evidente la ausencia del presidente de la misma, de lo que sucede en las realidades locales, de lo que sucede, por ejemplo, en mi provincia, eminentemente en los sectores rurales. Y lo voy a hacer de la manera más clara, más sencilla, para que pueda entenderse y comprenderse la magnitud del problema, y de acuerdo a ello vayamos buscando un artículo, una reforma que nos enfrentar en la realidad, porque claro que el objetivo de una ley es un ideal. Ya quisiéramos que todos los ecuatorianos nos transportemos en las mejores condiciones. Alguien señaló del aire acondicionado, pues de los elementos tecnológicos, pero la realidad es diferente. Mire, por ejemplo, en la provincia del Carchi, la parroquia de Julia Andrade, que para que ustedes tengan una idea, es la parroquia donde existe la mayor producción del tubérculo de la papa, incluso a nivel nacional, porque hay que entender que las ciudades viven de la producción del campo. Sucede que los propietarios de los terrenos, de las haciendas donde se cultiva la papa, en la mañana tienen que ir a trasladar a lo que nosotros llamamos los jornaleros, los trabajadores agrícolas o los peones, y lo hacen en vehículos 350, los trasladan en la mañana y 4:30 de la tarde los van a dejar a sus diferentes comunidades. Yo pregunto, imposible, tal cual está planteado la ley, de que ese dueño de esa extensión de tierra tenga que comprar una buseta para subir a los trabajadores que van primero en ropa de trabajo, van con botas, van con sus herramientas, van con sus palas, sus palones, asadones. Pensar en eso, en que van a ir, es imposible. Puede ser un ideal, pero la realidad contrasta. Entonces, pensar en este tipo de autorizaciones para poder transportarlo con ciertas regulaciones, con ciertas normas mínimas, nos parece prudente. Debemos buscar ese punto de equilibrio para que justamente lo que yo decía al inicio, porque ahora sucede que la policía, como tiene la ley en la mano y dice, no, es que no me puede transportar a la gente en estas camionetas, en estos camiones, tiene que ser en una buseta, tiene que ser en estas condiciones y la licencia y los puntos, y si no, preste la situación de la coima. Entonces,
A ese tipo de cosas no podemos nosotros como asamblea alimentar, y eso es una realidad. Yo creo que no estoy haciendo ningún tipo de blasfemia aquí, es lo que sucede, de lo que he escuchado no solo en el Carchi, sucede en todo el país. Las comunidades rurales no cuentan con sistemas de transporte que puedan, como he señalado y he graficado a través de este ejemplo, poder abastecer a las comunidades. Por ello, qué bueno que vayamos pensando en una solución práctica y objetiva a un problema latente, porque lo otro sería dejar que le sigan estafando, que le sigan pidiendo dinero a estos pobres trabajadores autónomos, a estos pobres trabajadores agrícolas que tienen que transportarse de una comunidad hacia otra. También señalar, presidente, el tema del taxímetro. Yo creo que cuando legislamos, y algo hablaba en la mañana también, lo hacemos pretendiendo estandarizar las cosas, cuando las realidades locales son diferentes. Las ciudades pequeñas, las provincias pequeñas, tienen una dinámica diferente a la de las grandes ciudades. En Tulcán, por ejemplo, donde la carrera de taxi vale tan solo $1, pensar en instalar taxímetros, nos parece una cosa poco absurda. Si la carrera mínima, normal, del centro de la ciudad hacia cualquiera de los sectores, quienes conocen mi provincia y mi ciudad me darán la razón, la distancia no permite, y pensar en un taxímetro que le cobre la arrancada, el minuto de espera y tanta cosa, creo que en ese tipo de cosas no podemos caer. Por ser a lo mejor muy legalistas, nos estamos olvidando de estas dinámicas de las realidades locales. Por eso hay que revisar. Compartir eso sí el tema de rechazar las expresiones del presidente de la comisión cuando refería de que aprovechemos el debate de la ley o el trámite de esta ley para dar un privilegio a los asambleístas y podamos circular en Quito con el pico y placa. Me parece que eso no debe tratarse, ni siquiera debería discutirse. Todos somos ciudadanos iguales ante la ley y no podemos buscar un privilegio personal, y menos aún aprovechándonos de una reforma que tiene otra intencionalidad, que tiene otras condiciones más bien de dar una solución a los problemas de los sectores rurales, de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas. Entonces, presidente, para concluir, me parece importante que la comisión recoja todos estos elementos que aquí se han expresado y lleguemos a un punto de equilibrio, logremos entender esa dinámica, esa realidad local en el sector rural y proponer una reforma que permita bajo ciertas condiciones la transportación de seres humanos, de personas en estos sectores. Para concluir, presidente, asimismo mostrar mi malestar y mi inconformidad y denunciar en este pleno, como también en la provincia del Carchi los días previos a la marcha, se amenazó a dirigentes del transporte interprovincial que si les contrataban los carros para la marcha de la oposición, les iban a quitar las frecuencias. En cambio, si iban para el gobierno, les iban a aumentar el bono de chatarrización. Ese tipo de cosas no podemos seguir permitiendo, señor presidente. Es hora también de que todos los ciudadanos podamos expresarnos libremente, más allá de la diferencia de criterio. Todos tenemos derecho a protestar y tanto derecho tiene la visión del gobierno de plantear una marcha, de plantear su protesta, como tan derecho tenemos el resto de ecuatorianos que pensamos diferente de movilizarnos. Muchas gracias, presidente, y como siempre lo digo, con el Carchi no se juega. Gracias.